Bueno, continuamos con el tutorial por donde habíamos dejado, después de este punto referido a los pubs y la gastronomía británica. Hay una serie de diapositivas donde van a tener parte de la historia de la ciudad, ¿sí? Las paso así rápido, ustedes esto lo van a poder completar con la lectura del texto de destino, donde estos puntos están desarrollados. Bien, sobre todo es importante para que ustedes puedan eventualmente en cada uno de estos periodos históricos ubicar después, una vez que hayamos terminado con la clase, distintos atractivos de la ciudad. Bien. Bueno, pasamos ahí entonces a un plano de la ciudad de Londres. Nosotros vamos a ubicar cuatro zonas o cuatro barrios más importantes. Bien. Vamos a comenzar por el primero, que es el primero que de hecho vamos a empezar a ver, que se encuentra en esta zona, ¿sí? De Londres. Esa zona se llama Westminster, ¿sí? Ahora igual vamos a comenzar a verlo. Es la primera de las zonas. Bien. Ahí tienen las cuatro zonas indicadas: Westminster, Whitehall, la segunda es West End, la tercera se llama City y la última South Kensington. Bien. Comenzamos por la zona de Westminster. Westminster es la zona, digamos, gubernamental, ¿sí? Con gran cantidad de edificios vinculados al gobierno británico, o sea, sedes de departamentos de Estado, ministerios, secretarías. Bien, es donde se encuentra el poder, digamos, en el Reino Unido. Bien, acá tienen un pequeño gráfico con esa calle principal, que justamente se llama Whitehall, y si ustedes se fijan, los puntos en color rojo indican distintas instituciones del gobierno británico. Bien, vamos a ir pasando a uno de los edificios más reconocidos de la ciudad de Londres, bien, que justamente es el edificio conocido como Casas del Parlamento, bien, en donde se encuentran las dos cámaras del Parlamento británico. Ustedes ven una cámara cuyos asientos están en un tapizado color verde, esa cámara es la Cámara de los Lores, y otra cámara en donde el tapizado es de color bordó o rojo, esa es la Cámara de los Lores. Bien, la descripción después del texto, todo esto lo van a poder ustedes encontrar con mejor detalle. Continuamos en el mismo barrio, en la misma zona, de hecho está enfrente del Parlamento, encontramos la abadía de Westminster, bien, que al igual que Notre Dame en Francia, por ejemplo, Notre Dame en París, eh, estas iglesias, ¿sí? Hay que tenerlas muy en cuenta porque son importantes, atractivos, no solo por el valor religioso, sino porque son símbolos nacionales, son santuarios nacionales por las personas que allí se encuentran enterradas o bien por los acontecimientos históricos que allí se dieron. Entonces, más allá de la religiosidad de la persona, son atractivos de suma importancia si la persona quiere conocer, de hecho, la historia, en este caso, de la ciudad de Londres o está interesada en la historia del Reino Unido. Bien, otro punto que vamos a mostrar es Downing Street 10. Yo esto lo voy dejando como preguntas para que ustedes después completen a ver qué es esto de Downing Street, porque acá se ve como una calle con algunos edificios, mano izquierda, mano derecha, no se ve como un lugar muy transitado, así que ustedes dirán qué es, aunque acá hay una reja, y si ustedes se fijan en el extremo superior hacia la izquierda, dice justamente Downing Street. Bueno, ustedes dirán por qué hay una reja ahí, hay policía, hay unos curiosos mirando, ustedes dirán qué es. Bien, continuamos en esta misma zona y tenemos un museo, bien, que en esta foto en realidad no se ve porque está de esa puerta, que se ve a mano derecha, eh, es un tercer subsuelo, o sea, tres niveles de bajo tierra, bien, que son los gabinetes de guerra utilizados por el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial, todo el Reino Unido y especialmente la ciudad de Londres fue víctima de importantes bombardeos por parte de la aviación alemana, de la aviación nazi, entonces el gobierno británico se tuvo que recluir en estos enormes búnkers debajo en este caso es debajo de otras sedes de gobierno, y esos edificios son parte del Ministerio de Economía del Reino Unido. Y ahí debajo se reunían para tomar las deliberaciones y las decisiones en los campos de batalla. Continuamos en otro de los barrios, West End. Voy a ir a la diapositiva donde tenemos el mapa para que ustedes ubiquen ese punto, ese barrio mejor dicho. ¿Sí? Nosotros teníamos donde justamente dice Houses of Parliament, Westminster Abbey, esta es la zona de Westminster, bien, y el West End está un poquitito más hacia el norte, bien, justo donde hace esa curva, ¿sí? Ese meandro, el río Támesis, ahí justo tenemos la zona del West End.
bien. Del West End hacia el sur tenemos Westminster, Whitehall. Vamos entonces al West End. El West End es la zona, digamos, más vinculada al entretenimiento, todo lo que tenga que ver con el esparcimiento, con la recreación. No es una zona especialmente, entre comillas, histórica de Londres, en donde vamos a encontrar ese tipo de atractivos, pero sí una zona con mucho movimiento. Es el centro de Londres, para que se entienda. Uno de los principales atractivos, uno de los que vamos a marcar, es el Hyde Park, bien, que es el parque más importante del centro de Londres. Voy a ir pasando algunas diapositivas, muy utilizado en verano por picnics, andar en bicicleta, incluso creo que también hay excursiones muy grandes, ¿sí? Se puede realizar a caballo, ¿sí? Se alquilan embarcaciones, y también por los, sobre todo en verano, recitales, ¿sí? De rock, de música clásica, bueno, distintos géneros musicales. Quizás si alguien observa con demasiada precisión, mano derecha abajo, podrá decirme quién es el que está ahí cantando, ¿sí? Obviamente es una foto bastante viejita, pero alguna capaz que pueda saber. Continuamos en West End y llegamos a Piccadilly Circus, ¿sí? Piccadilly Circus en este inglés británico, ¿sí? De ciudades no significa circo, sino que significa rotonda, ¿sí? O cruce de calles. Justamente Piccadilly Circus no es un circo, no hay ningún circo allí, sino que lo que hay es efectivamente es una rotonda, ¿sí? Es un cruce de importantes calles y con mucho movimiento. Esto vendría a ser, para que nosotros nos demos una idea, lo que acá podría llegar a ser, no sé, la Avenida Corrientes, ¿sí? Zona de teatros, cines, discotecas, bares, restaurantes y comercios abiertos 24 horas. Bien, el centro del centro de Londres con mucho tránsito de peatones, como de, bueno, colectivos, vehículos durante todo el día. El centro del centro es justamente Piccadilly Circus. No sé si recuerdan cuando mencionamos la línea de metro que conectaba el aeropuerto de Heathrow con el centro de la ciudad, que se llama línea Piccadilly. Bueno, justamente pasa por acá, pasa por el centro de la ciudad de Londres. Continuamos en el West End y tenemos la zona de Trafalgar Square, ¿sí? Se llama Plaza Trafalgar. Bien, en la Plaza Trafalgar nosotros vamos a tener ese imponente edificio. Ustedes tienen ahí con esa cúpula, ese edificio estilo neoclásico, es la Galería Nacional, sí, la National Gallery. Es un museo de arte, es el museo de arte más importante del Reino Unido. Bueno, respecto a la Plaza Trafalgar, acá tienen algunos datos. La columna de Nelson, que estaría, si volvemos a esta foto, estaría detrás de quien toma esta fotografía. Bien, volvemos a la columna de Nelson, una imagen de la National Gallery, y esto lo voy a pasar. Continuamos en la zona del West End y tenemos acá el Palacio de Buckingham y el Memorial a la Reina Victoria. ¿Sí? El Palacio de Buckingham es justamente donde reside, en este caso, la reina Isabel II, donde residieron todos los monarcas británicos. Es un palacio no de muchísima antigüedad, bien, es un palacio de tener unos 300 años de construcción, pero todos los monarcas, más o menos desde inicio de 1800, habitaron allí. A las 11:30 se realiza el cambio de guardia, que es digamos, un acontecimiento muy frecuentado por los turistas. Sí, a tener en cuenta que el Palacio de Buckingham no se puede visitar en su interior, ¿sí? Salvo muy contadas fechas, porque allí mismo todavía vive la reina, bueno, con todo su séquito, bien, y toda su familia. Entonces, no se permiten las visitas habitualmente, ¿sí? Suelen publicar algún calendario o unas fechas determinadas, casi siempre durante el mes de agosto, que es el verano del Reino Unido, pero no es común lograr visitar el interior del Palacio de Buckingham. Después yo les voy a dejar igual algún link en el grupo de Facebook a unas cosas curiosas respecto de la guardia de la reina. Pasamos al otro barrio conocido como The City, ¿sí? Voy a ir al Google Maps, así es más rápido, para que ustedes puedan llegar a observar, ¿sí? Nosotros acá tenemos Buckingham Palace, bien, el Hyde Park, que recién veníamos mencionando, la zona de Westminster, ¿sí? Fíjense donde dice Big Ben, justamente donde se encuentran las casas del Parlamento, y sobre el río Támesis, acá a nuestra derecha, ¿sí? Si ponemos acá el centro del mapa, ahí tenemos la zona de la City de Londres. Bien. La City de Londres es el área de construcciones más modernas, es el centro financiero de Londres. Vendría a ser una suerte de barrio dentro de la propia ciudad, bien, y es donde encontramos, como decíamos, la sede de los más importantes bancos, empresas vinculadas empresas vinculadas a la finanza, al mundo de los seguros, ¿sí? A la comercialización de acciones, todo ello, bien.
Esto, a ver, si bien nosotros hoy lo vemos con estos rascacielos de construcción, claramente no más de 20-30 años, la City como corazón financiero del Reino Unido lo es desde hace por lo menos 400 o 500 años, bien. O sea, la City es podríamos decir, así como hoy nosotros escuchamos, no sé, en la tele, en los diarios, escuchamos Wall Street y ya sabemos, sin haber conocido, ni siquiera expertos, sabemos que Wall Street es un sinónimo del poder económico y financiero de los Estados Unidos. Bueno, la City de Londres ya existía cuando los Estados Unidos ni siquiera existían, para que nosotros nos demos una idea, bien. Inclusive, en cuanto a su importancia histórica, es mucho mayor la importancia de la City de Londres que el Wall Street de Nueva York, de Manhattan. Bien. Dentro de los atractivos históricos del City vamos a tener la Catedral de San Pablo, bien, después van a ir leyendo algunas de las características. Fíjense, yo creo que en un punto anterior se los mencioné, los bombardeos que sufrió Londres durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sobre todo el año 41, 42, 43, ¿bien? En donde la red de metro, fíjense en esa foto a mano izquierda arriba, la red de metro se utilizó como refugio. Fíjense cómo los bombardeos, ¿sí? Se procuró que los bombardeos no, o sea, los británicos, ¿sí? Procuraban que los bombardeos no destruyan la Catedral de San Pablo. Fíjense como el resto de la City, alrededor de la Catedral de San Pablo, se encuentra destruida. Incluso hay una foto ahí nocturna a mano derecha, donde hay fuego, humo, ¿sí? Que está consumiendo todos los alrededores, pero la Catedral de San Pablo resiste. Bien, ese vendría a ser el mensaje que intentaron dar los británicos, que dieron los británicos. El atractivo más importante de la City de Londres, y de hecho es uno de los más importantes de la ciudad de Londres, y es uno de los atractivos más antiguos de la ciudad de Londres, es la Torre de Londres. Bien. La Torre de Londres, y yo creo que el puente ese que tienen ahí atrás, seguramente lo deben conocer, lo deben tener visto, ¿sí? Puente de la Torre, ¿sí? Ojo, ese puente no se llama Puente de Londres, ¿bien? Obviamente está en la ciudad de Londres, pero se llama Puente de la Torre, ¿bien? Y lo que tenemos en primer plano es la Torre de Londres, ¿bien? Fíjense, la época en que se construyó, antes del 1100, es de las construcciones más antiguas de la ciudad de Londres. Si ustedes leyeron al principio, yo lo pasé rápido, pero lo dejé para que lo lean ustedes con más detalle al principio, está indicado el año 1666, el año en el cual se produce un impresionante incendio que prácticamente destruye toda, completamente toda la ciudad de Londres en el año 1666, el gran incendio. Bueno, pero en ese incendio uno de los pocos edificios que se salvó fue justamente la Torre de Londres. Bien, ¿qué significa esto? Londres es una ciudad, fue una ciudad fundada por los romanos, o sea, hace 2100 años. Ahora, ¿podemos encontrar restos de esa época? Prácticamente no, porque fueron en su gran mayoría destruidos durante el gran incendio. Bien, no es una ciudad, por ejemplo, Madrid es una ciudad en la cual podemos encontrar edificios anteriores al 1600. París, lo mismo. Bien, Londres no los podemos encontrar. Las construcciones suelen ser posteriores al 1600, y son construcciones del 1700, del 1800. Bien, en ese sentido es una ciudad, entre comillas, un poco más moderna. Bien, salvo por la Torre de Londres. La Torre de Londres es una construcción típicamente medieval. Yo después voy a dejar para que lo lean esto con detalle. Léanlo en detalle porque es uno de los más importantes atractivos, la Torre de Londres. Es muy importante, digamos, la historia de la ciudad de Londres y la historia del Reino Unido está fuertemente vinculada a este atractivo. Bueno, el puente de la Torre que mencionamos, ¿sí? Al cual se puede ingresar, es un puente levadizo, ¿sí? Actualmente no funciona tanto como puente levadizo porque no hay grandes embarcaciones que atraviesen el río Támesis, pero sí eventualmente se puede llegar a obtener alguna foto con el puente levantado, se ingresan a sus torres, se pueden visitar los mecanismos que justamente hacen levadizo al puente. Bien, y vamos al último barrio de la ciudad de Londres, es el barrio de South Kensington. ¿Sí? El barrio de South Kensington es un barrio un poco más alejado del centro de la ciudad de Londres. Voy a volver al Google Maps para que se vea. ¿Sí? Teníamos la City de Londres, esta vueltita, este meandro que hacía el río, donde teníamos la zona del West End, Westminster, ¿sí? El Hyde Park, y fíjense, acá no sé si se nota, dice, vamos a dar un poquito más de zoom para que aparezca el nombre de South Kensington, sería esta zona. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya aparece el nombre de un museo, ¿sí? Museo de Victoria y Alberto, bien, que es uno de los atractivos que vamos a mencionar, y ahora seguramente, a medida que le dé más zoom, va a ir cargando otro de los museos. Acá tenemos, por ejemplo,
otro museo que es el más visitado de esta zona, el Museo de Historia Natural. Bien, y acá un poquitito más arriba tenemos el Museo de Ciencia. Bien. Bueno, vuelvo al PowerPoint, Museo de Historia Natural, sobre todo muy frecuente, es realmente enorme este museo, les pido que también lo lean con detalle, sí, muy frecuentado por las colecciones de mamíferos, de invertebrados, inclusive hasta de dinosaurios que allí se conservan. Museo de Ciencia y Técnica, que muestra todos los avances de la tecnología, sobre todo británica, desde la Revolución Industrial. Como todos sabemos, la Revolución Industrial se originó en el propio Reino Unido, eh, hasta el desarrollo de los automotores, los electrodomésticos, la aeronáutica e incluso la investigación aeroespacial. Y el Museo Victoria de Alberto, estos tres están uno enfrente al otro, si están muy próximos, el Museo de Historia Natural, el de Ciencia y Técnica y el Museo Victoria de Alberto. Este es un museo de artes decorativas. Bien. ¿Por qué Victoria de Alberto? Si ustedes recuerdan, frente al Palacio de Buckingham hay una escultura, hay un monumento, perdón, memorial a la reina Victoria, ¿sí? La reina Victoria, justamente este museo tiene el nombre de ella y de su esposo, ¿sí? Alberto. Eh, la reina Victoria gobernó el Reino Unido hacia mediados y fines del siglo XIX, mediados y fines de 1800, y fue la reina que, digamos, hizo llegar al Reino Unido a su máximo esplendor imperial. Bien. Otras zonas de la ciudad de Londres que vamos a ir refiriendo, bien, o sea, fuera de estos barrios, pero sí dentro del centro. Un importantísimo atractivo es el Museo Británico, bien, este museo es bastante parecido en cuanto a sus colecciones al Museo del Louvre, ¿sí? No es un museo específicamente ni solo de pintura ni de escultura, sino que es un museo que conserva gran parte del patrimonio arqueológico, arquitectónico, cultural que los británicos, en sus años de máximo apogeo como imperio, lograron capturar del resto del mundo y llevar al propio Reino Unido. ¿Sí? Te van a encontrar estas dos imágenes, ¿sí? Piedra Roseta y mármoles de Elgin. Bien, les pido que averigüen y en el grupo de Facebook compartan los resultados. ¿Qué es esto de la piedra Roseta y qué es esto de mármoles de Elgin? Bien, ahí tenemos una imagen de la biblioteca del Museo Británico. Otro atractivo que vamos a mencionar también fuera de estos barrios más tradicionales es Camden Market, bien, que es un mercado a cielo abierto, como ustedes podrán ver, sobre todo de indumentaria, tatuajes, comida, ¿sí? Muy frecuentado sobre todo por lo que podríamos llamar las tribus urbanas o culturas urbanas alternativas, bien. Bueno, y por último, para cerrar con la ciudad de Londres, algunos atractivos, o mejor dicho, circuitos no tradicionales, ¿sí? Yo esto se los voy a dejar acá presentado y ustedes también por medio del grupo les pido que vayan haciendo sus aportes. Como seguramente todos sabremos, Londres y Reino Unido en general fue el origen, ¿sí? La ciudad que dio lugar a importantísimos movimientos vinculados al rock en la década, particularmente en la década del 60 y 70, ¿sí? Algunas de estas bandas que ustedes ven ahí referidas, ¿sí? Los Beatles, bueno, Rolling Stones, David Bowie, Queen, Led Zeppelin, bien, Pink Floyd, bueno, un montón de bandas que tuvieron su origen o vivieron, sus compositores, sus cantantes, sus músicos vivieron en Londres. Se pueden visitar las casas donde nacieron, donde fallecieron, o el estudio de grabación, bien, distintos puntos interesantes, ¿sí? Algunos de ellos están en esta foto, ¿sí? Perdón, en este slide, bien. Claramente yo creo que todo el mundo sabrá quiénes son los que aparecen ahí. Y me van a decir a ver qué son esos lugares, ¿sí? ¿Dónde están? Si se pueden visitar, ¿sí? Ahí están los Beatles tocando su última presentación en público en una terraza, ¿sí? Cruzando también la tapa de uno de sus últimos discos, de Abbey Road. Bueno, a ver, estos lugares están, se pueden visitar, cómo sería, ¿sí? Eh, quiero que expliquen eso por medio del grupo de Facebook. Ahora en un próximo video subo unas últimas diapositivas que quedan del resto del Reino Unido.